Buenos días, estamos con Miguel Ángel Esteve Selmas, profesor titular de la Universidad de Murcia en el Departamento de Ecología, y vamos a hablar sobre el Mar Menor, su Bien. problemática actual. Y para empezar nos gustaría saber en qué estado se encuentra actualmente el Mar Menor. Buenos días. Estamos ante un caso de libro de texto de la problemas de eutrofización, de incremento de los nutrientes en una zona costera confinada y tan especial como es una laguna litoral. Es el caso del Mar Menor. El Mar Menor ahora mismo, para que me pueda entender la ciudadanía en general, está en la UBI, digamos que ha sufrido la presión por la actividad económica de su entorno inmediato, una presión muy fuerte, y ha modificado el funcionamiento. Lo que antes era un mar menor de aguas claras, transparentes, lleno de vida, con unos fondos, con una pradera continua, que es el mar menor que todos recordamos cuando éramos niños o más jóvenes. Este ya no existe, y ahora mismo es un mar menor de aguas turbias, sin ninguna transparencia, lleno de fitoplancton y por tanto de un color más verde parduzco, y digamos que tiene otras prestaciones diferentes. Hemos transformado severamente y de forma muy rápida, muy súbita, las condiciones ambientales de partida que tenía esta laguna. Bueno, y la siguiente pregunta es que nos gustaría saber cómo las causas que han propiciado llegar a este estado del Mar Menor. Si el Mar Menor ha sufrido varias presiones a lo largo de la historia, de los últimos 100 años para acá, digamos, hay una presión histórica que tiene que ver con la minería, con los vertidos de residuos mineros ricos en metales pesados, pero esto es una huella histórica, digamos que es como una bomba de relojería que tenemos en los fondos de la laguna. Posteriormente sufrió las modificaciones asociadas a la actividad urbanística, al turismo de masas, a transformar lo que eran las riberas de la laguna en una oferta de playa tradicional, y eso supuso pues un incremento de los puertos, regeneración de playas, apertura de canales con una transferencia mayor con el Mediterráneo, una pérdida del confinamiento natural de la laguna, pero últimamente ha sido el momento clave cuando ha sufrido, digamos, más presiones que es ligados a la actividad agraria del campo de Cartagena. Hay que pensar que la laguna, digamos, interacciona con un campo enorme de actividad agraria intensiva, son 120.000 hectáreas, donde más de la mitad pues tiene una actividad agraria industrial, y genera pues una serie de drenajes agrarios que terminan en la laguna y que interfieren esa gran cantidad de nutrientes, también pesticidas y otras sustancias, pero fundamentalmente nitrógeno, fósforo, pues interfieren en el funcionamiento de la laguna, y ha sido el desencadenante final de la problemática. Es decir, que está muriendo, digamos, el Mar Menor por un mal entendido aprovechamiento agrario intensivo en el conjunto de su periferia. ¿Y cuál ha sido el papel de la administración para gestionar el problema del Mar Menor, donde se ha Pues invertido ese más? quizás ha sido el gran problema, porque desde hace 20 años estábamos avisando de que el incremento de vertidos agrarios en la laguna iba a suponer una modificación importante en el funcionamiento de la misma. Es decir, que toda la actividad, digamos, agraria generaba una sobrepresión sobre este sistema lagunar, y bueno, pues la administración hizo oídos sordos y se dedicó pues a paliar lo que serían los pequeños detalles, lo que serían los síntomas del problema, que era el incremento exacerbado del número de medusas que hubo en la laguna, que no era otra cosa que un mecanismo, digamos, de tamponamiento, de evitación de este mecanismo interno que tiene la propia laguna de digerir o metabolizar los nutrientes. Entonces las medusas forman parte de estos, digamos, glóbulos blancos defensivos, y pues la administración, como era una molestia para el baño, pues se dedicó, digamos, a extraer masivamente o a separar las áreas de baño con redes, y, digamos, malgastó toda una cantidad enorme de recursos que se podía haber dirigido a las causas del problema, que no era otra cosa que el vertido agrario, por los drenajes de la actividad en las parcelas agrarias, y también por las salmueras que se vertían desde la desalobración de aguas de pozo. Entonces,
digamos que la administración tiene por acción y por omisión, digamos, una responsabilidad importante, tanto la administración regional, en la comunidad autónoma en su área de agricultura, como la propia Confederación Hidrográfica en su momento, es decir, la administración estatal, porque es la que regularía el tema del consumo de agua y por tanto los drenajes agrarios. Entonces, yo creo que ha estado totalmente desenfocada la lucha contra el problema y ha habido un negacionismo implícito, pensando que los problemas de la laguna se iban a resolver con pequeñas reformas ligadas a eliminar los síntomas como eran las medusas. ¿Y hay alguna forma de minimizar el cauce que llega a la laguna por medio de la Rambla del Albujón, por ejemplo, y el resto Bueno, es de las que por ramblas? Albujón llega, nosotros calculamos, nosotros tenemos modelizado desde los finales de los 90, principios de este siglo, tenemos modelizado la entrada de nutrientes y calculamos que el 46-47% podría llegar por Albujón, pero después llega también por distintas zonas donde aflora, digamos, los acuíferos en superficie. Son zonas de descarga tradicionales como Playa de la Hita, el mismo Lopollo, es decir, por otros humedales, y también llega lógicamente asociado a las avenidas, es decir, que cada vez las grandes tormentas, grandes tempestades que podemos tener en esta zona costera, pues terminan en grandes avenidas, grandes inundaciones que arrastran pues el material mineral y el material de nutrientes que está acumulado en toda la cuenca de, del campo de Cartagena, la cuenca del Mar Menor, y termina en la laguna. Entonces, los nutrientes llegan por varias vías. Nosotros calculamos que el 85% es origen agrario y el 15% ya serían de origen urbano. O sea, ya sería lo que llega todavía porque hay algunas depuradoras que no funcionan bien, o lo que serían las transferencias del sistema de alcantarillado, pero vamos, fundamentalmente, digamos, la parte importante es agraria. Entonces yo creo que las grandes soluciones van, no hay que ser muy listo para esto, sino van dirigidas a que la actividad agraria sea más sostenible, sea, digamos, más respetuosa con la laguna. Ahora mismo, por decirlo así, hay un conflicto entre, digamos, la hiperactividad agraria que se hace en el campo de Cartagena con el recurso turístico que es la laguna. Hay como dos sectores económicos como enfrentados, mediado por un sistema natural que es la laguna del Mar Menor, que es el que tenía 5 figuras de protección, las cuales no han servido en la práctica para mantener en un nivel, digamos, unas características originales la propia laguna. Entonces, hay una deseconomía, es decir, un conflicto entre sectores económicos, y hay una víctima directa que es los valores naturalísticos y ambientales de la laguna. ¿Y qué soluciones puede tener la laguna? ¿Qué acciones, qué actuaciones se pueden hacer para mejorar el estado actual? Pues cuando nosotros avisamos hace 20 años que había un problema importante de entrada de nutrientes de origen agrario, pues un incremento de los humedales en la periferia del Mar Menor pues, hubiera servido para tamponar, para digerir de manera preventiva esos nutrientes e impedir así que llegaran a la laguna. Pero ahora mismo es tal la situación que nos encontramos que este solamente sería una de las medidas. Habría que tomar muchas más medidas para evitar, no evitar, sino para controlar o regular parte del problema. Tendríamos que naturalizar la actividad agraria, es decir, hacerla más ecológica en el conjunto del campo de Cartagena, a base de crear una matriz naturalística, es decir, los setos, las lindes de entre caminos, el sistema de drenaje habría que recuperarlo, de tal manera que habría que revegetar, crear una matriz natural en el conjunto del campo de Cartagena que permitiera, digamos, metabolizar parte de esos nutrientes a escala de parcela agraria o a escala de paisaje. Y esto evitaría que lo que llegaría al final, al fondo de saco, que es la propia laguna, ya serían menos cantidades de nutrientes y ahí se podían ser digeridos por el sistema de humedales, filtros verdes humedales que estarían en la periferia. Pero realmente la laguna ha llegado a tal nivel de transformación
que evitar las causas ahora mismo no es suficiente, sino que había que plantearse la posibilidad de cambiar la forma que entendemos el funcionamiento interno de la laguna, por ejemplo, volver otra vez al turismo de balnearios, olvidarse un poco esas regeneraciones de playas masivas, eliminar puntos de amarre, es decir, hay que repensar el funcionamiento interno de la actividad económica dentro de la propia laguna, y ese es el reto que yo creo que es lo fundamental en este momento, es decir, admitir que tenemos un problema grave, pero ante ese problema grave no podemos responder con las mismas medidas que hemos utilizado con anterioridad. Hay que reformular un nuevo Mar Menor que busque incluso unas señas de identidad que lo hagan diferente a la oferta turística tradicional. En esa lógica yo creo que pues, se podían también probar distintas técnicas de restauración de la propia laguna, y bueno, quizás en una década o en más tiempo podríamos tener, digamos, un Mar Menor con unas potencialidades naturales y turísticas suficientemente importantes como para reconocerlo ya como otro recurso económico, como ha sido siempre esta laguna litoral. Bueno, pues ya solo falta agradecerle a Miguel Ángel Esteve que se haya acercado a Cabo de Palos a compartir todo su Bueno, conocimiento ya sobre el Mar Menor. sabes que Cabo de Palos significa palos de balustre, es el cabo que origina en su momento esta zona húmeda, esta laguna litoral, y bueno, que sirva esto para que dentro de pocos años tengamos un Mar Menor de una mayor calidad ambiental y mejor conservado, y con una cultura ya tanto del turista como del político que mire esta laguna de otra manera, mucho más sensible a sus valores naturales. Muchísimas gracias. Nada, encantado.